Bueno, buenas tardes a todos. En virtud del desarrollo y en desarrollo del proceso de Aprendiendo a Educar, me correspondió a mí la exposición de esta semana y el propósito un poco de la intervención es estudiar un ámbito que ha sido descuidado actualmente, pero que tiene una relevancia de mayor envergadura y que todavía considero que no se ha estudiado a profundidad, pero considero importante hacer unas anotaciones en los 20 minutos que acompañan esta exposición en virtud de un texto que sacó hace poco el doctor Sergio Rojas. Actualmente el debate se centra en determinar el COVID-19 como un fenómeno eximente de responsabilidad, pero aún no se ha hecho la pregunta de cómo el COVID-19, o mejor la pandemia, que enfrentamos en la actualidad puede ser tenida no como un eximente de responsabilidad, sino como una fuente de las obligaciones. Como acabé de decir, hemos revisado cómo la situación actual del COVID o los actos administrativos proferidos con ocasión del COVID han permitido que algunas de las partes de los contratos o los dos se excusen del cumplimiento de sus obligaciones por considerar que estos hechos generan una situación de caso fortuito o fuerza mayor y en consecuencia se han eximido de su responsabilidad de cumplir, o este hecho también ha permitido que se entre a revisar los contratos vía teoría de la previsión. Sin embargo, se ha excluido el estudio de algo con igual o mayor importancia que los hechos anteriormente planteados, y la pregunta surge en virtud de que los actos administrativos expedidos con ocasión de la pandemia pueden ser generadores, o mejor, pueden ser creadores de obligaciones. Eh, si bien es cierto que los hechos anteriormente vividos generan exclusión de las obligaciones o permiten revisar los contratos vía teoría de la imprevisión, también es cierto que estos mismos hechos son generadores o fuentes de obligaciones, con lo que se puede concluir que los contratos vía actos administrativos se generan obligaciones para las partes que intervienen en un negocio jurídico, por lo que la invitación que les hago en estos 20 minutos es romper ese paradigma y entender que el COVID-19 no es equivalente o que no solamente simboliza exclusión de responsabilidad, sino que también genera o es sinónimo de generación de obligaciones. En esta exposición, al poco tiempo que tengo y debido a que también se pretende abordar un tema grande y trascendental en las relaciones contractuales, se abordará el estudio a partir de 4 ejemplos palpables que, como se dijo anteriormente, generan o son fuentes de las obligaciones en las relaciones contractuales. Bien, pues el primer escenario que pretendía abordar es la creación de obligaciones, es decir, obligaciones nuevas surgidas a partir de los actos administrativos. Si uno revisa con cuidado los actos administrativos, bien sea aquellos expedidos por el gobierno nacional a través de sus ministerios o por las autoridades locales o departamentales, se puede evidenciar que las mismas han establecido restricciones de toda índole. Sin embargo, si uno examina con cuidado, también se puede evidenciar que las mismas han generado obligaciones en las relaciones contractuales. De manera que la primera alerta que deben tener los contratantes y que deben preguntarse es si los actos administrativos expedidos con ocasión del COVID-19 han generado relaciones o han creado obligaciones particulares en cada uno de sus contratos. Voy a poner 2 ejemplos. El primer ejemplo está relacionado con el sector de la manufactura y el segundo ejemplo con el de la construcción. Creo que para efectos de que sea mucho más explicable y sea mucho más fácil de entender, me voy a centrar en este segundo, en el sector de la construcción. Y lo que voy a decir es que el gobierno nacional ha intentado reanudar de a poco sus actividades en este sector de la construcción, pero ojo, y esto es lo más importante, ha establecido que para la ejecución de sus labores, es decir, para ejecutar las labores en las obras de construcción, los operarios, los obreros, los ingenieros y demás personal que integre la obra tiene que cumplir con unos requisitos especiales, por lo que su contenido obligacional que se iba dando con anterioridad a la declaración de la pandemia cambió, o no se cambió, sino que se incorporaron nuevas obligaciones al cuerpo del contrato. Para contextualizar un poco y para quienes no sepan, todos los sectores de la economía producto de la pandemia estaban prácticamente quietos. Pero el gobierno nacional ha querido reanudar de a poco ciertas actividades y escogió o consideró que el sector de la construcción, es uno de los sectores que debe reanudarse con prontitud. Pero
para poder reanudar esta actividad tiene que tenerse estrictas medidas sanitarias orientadas a evitar la propagación y el contagio de virus. Bajo el panorama anteriormente expuesto, el Gobierno Nacional y las distintas autoridades han expedido decretos, resoluciones o circulares que han establecido la forma y las medidas que deben ser actuadas en aras de reactivar la actividad de la construcción. El hecho de que esas actividades o estas medidas impacten las obligaciones quiere decir que se han creado nuevas obligaciones que se han incorporado al contrato vía acto administrativo. Técnicamente lo que se tiene que concluir en este caso es que los contratos que estaban en curso con un contenido obligacional determinado por las partes ahora tienen un contenido obligacional adicional que se incorpora vía decreto, resolución o circular o en general cualquier acto administrativo al cuerpo de los contratos. De manera que el constructor que antes debía ejecutar su contrato con unas obligaciones y bajo unos perímetros establecidos, ahora las tiene que ejecutar respetando márgenes de distancia, incorporando, por ejemplo, material de desinfección, agregando elementos de protección, disminuyendo, y ojo aquí tiene una consecuencia económica muy importante, disminuyendo la cantidad de trabajadores por día que se encuentran en la obra en aras de mantener la distancia entre los trabajadores. Lo que quiere decir que debe cumplir con las obligaciones que se dieron con anterioridad a la expedición de los mencionados actos administrativos y además deberá incorporar estas nuevas obligaciones que surjan con ocasión de las medidas de protección dictadas por el gobierno o las entidades municipales que se incluyeron al contrato. Se incluyen estas nuevas obligaciones al contrato o al contrato no, de pronto a la ejecución del contrato por mandato de la ley. Con esto, en este primer escenario, se podría concluir que surgen obligaciones a los contratos en virtud de lo que estamos viendo, pero resulta necesario y la anterior conclusión lleva a dos preguntas fundamentales o a dos cuestionamientos fundamentales. El primero de ellos es establecer cómo impactan estas nuevas obligaciones a los contratos, que las partes no acordaron de manera libre y voluntaria, pero que por mandato de la ley se incorporaron al contrato desde el punto de vista de la responsabilidad civil. Y la segunda, que es una consecuencia lógica de la anterior, es estudiar o preguntarse cuál es el impacto de estas medidas desde una perspectiva económica en el desarrollo del contrato. Ahora bien, para responderla lo vamos a evaluar de esta misma manera en los dos puntos que anteriormente dijimos. Si esas obligaciones se incorporan al contrato y no se cumple, por ejemplo, el constructor no respeta los protocolos de seguridad o no son adoptados dentro de la obra, el contratista puede ver comprometida su responsabilidad civil contractual a pesar de que las personas en sí mismas no acordaron establecer estas obligaciones dentro del marco general del contrato, porque sobrevino una nueva obligación como consecuencia de la ley y en caso de incumplimiento se estaría entrando a estudiar la responsabilidad civil contractual de la persona que incumplió. La segunda consecuencia de incorporar estas obligaciones tiene que ver con la ecuación económica del contrato, pues se generará una carga adicional para el constructor que no estaba prevista dentro del contrato, lo que generará que muchas personas soliciten el restablecimiento del equilibrio económico del contrato vía teoría de la imprevisión o la teoría que sea aplicable, porque ahora deberán cumplir con obligaciones que no estaban previstas. Entonces, en síntesis, el COVID-19 genera obligaciones que impacta el contenido obligacional de los contratos y que en caso de que no se cumplan generará la responsabilidad civil contractual en caso de incumplimiento y además estos contratos deberán o podrán ser revisados porque el contenido obligacional aumentó, ¿sí? Ese es el primer elemento y esa es la síntesis del primer elemento. Ahora, un segundo elemento que debe ser estudiado es el COVID como detonante de obligaciones que habían sido pactadas expresamente dentro del contrato. Entonces, en el primer escenario, lo que tenemos es que las partes no lo pactaron y sobrevino unas obligaciones en virtud de los actos administrativos expedidos por el gobierno nacional o autoridades locales o regionales. Ahora, este segundo escenario que se pretende estudiar son las obligaciones que estaban contenidas en el contrato, las partes las plasmaron dentro del contrato
y el COVID-19 ha generado que estas obligaciones se detonen, que se pueda exigir el cumplimiento de unas obligaciones. En este caso me estoy refiriendo particularmente a dos casos. El primero de ellos en el contrato de compra-venta de acciones. En este tipo de contratos se suelen pactar obligaciones de hacer, conocidas dentro de la jerga común como covenants, y lo que pasa es que es posible que las consecuencias económicas derivadas de la pandemia detonen estos covenants. Si la situación económica de una compañía desmejora sustancialmente, porque tuvo que cerrar todos sus puntos de venta, porque no han podido operar, porque no se encuentra dentro de los parámetros que establecieron para reactivar la economía, y el valor de las acciones disminuye sustancialmente, bueno, pues se crea esta obligación de informar a los accionistas de que está sucediendo esta actividad. Explota, o mejor dicho, se hace exigible esta nueva obligación, ¿sí? Otro ejemplo de esto es que la notificación, la notificación usted la puede entender como una obligación o como una carga. Es decir, en todos aquellos contratos en donde se prevé que en caso de quiebra o fractura normal de los negocios se deben notificar situaciones atípicas. Veamos un ejemplo en el de la agencia comercial, en donde el agente debe informar de manera regular al empresario las situaciones actuales del mercado. Eso generalmente se pacta dentro de las obligaciones contractuales en un cuerpo normativo, es decir, dentro de un contrato. Lo que hace la situación actual es que detona esa obligación y el agente deberá informar al empresario que están sucediendo estas actividades. Y las mismas se hacen exigibles, por lo que en caso de incumplimiento, y se une con el numeral anterior, es que en caso de incumplimiento de estas obligaciones que se detonan en virtud del COVID-19 y que no se cumplen, podrá comprometer la responsabilidad de la parte incumplida. Ahora vamos a examinar un tercer ámbito, y es que el COVID no solamente genera obligaciones de aquellos que se incorporan al contrato por mandamiento legal o que detonan una obligación previamente establecida, sino que también genera obligaciones en virtud del principio de la buena fe. El artículo 1603 del Código Civil establece que en los contratos no solamente las partes se obligan a lo que está expresamente consagrado en él, sino que también obliga a todo lo que es natural o connatural al tipo de relación que se establezca, lo que indica que se generan labores u obligaciones secundarias así las partes no lo establezcan de manera expresa dentro del cuerpo del contrato, pues tienen que cumplir con unas obligaciones so pena de incurrir en responsabilidad contractual. La situación actual que estamos viviendo es un ejemplo clásico que genera deberes secundarios de conducta, y son 3 los deberes que tienen que tener las partes en las relaciones contractuales y que se vuelven relevantes en este escenario. El primer deber es el deber de la prohibición del abuso del derecho. Es decir, las partes les está vedado o prohibido, mejor, ejercer sus derechos de manera tal que distorsionen la finalidad para la cual fueron convenidos o generen perjuicios para terceros. Ejemplo de esto es el arrendatario que no quiere pagar los cánones de arrendamiento, o la persona que pretende salir de un contrato invocando una situación actual cuando técnicamente podría cumplir con las obligaciones sin ningún contratiempo. Bien, pues los contratantes que insistan en tener estas actuaciones o comportamientos podrían verse inmiscuidos en responsabilidad contractual por falta de los deberes secundarios de conducta. En segundo lugar, entonces ya examinamos el primero, que es la prohibición de abuso del derecho. En segundo lugar, es el deber de diligencia. Ha llegado el principio de buena fe. El deber de diligencia, si bien considero que es un poco complicado de definir, pues habla de la pericia, del cuidado, de la prudencia de un hombre con la que actuaría en sus propios negocios, para ponerlos en palabras del Código Civil, y ese nivel de diligencia aumenta o florece o se vuelve más palpable en momentos como los de ahora, pues si bien la situación actual dificulta el cumplimiento de las obligaciones, esto no faculta para que se comporten de manera negligente en el desarrollo o ejecución de los contratos,
Lo que debe buscar aquí las partes contratantes es que el impacto de estas actuaciones administrativas sea la menor, o por lo menos la que cause el menor daño posible para cada situación en particular. ¿Sí? Y finalmente, el tercer deber de conducta ligado al principio de buena fe está dado por el deber de cooperación, o lo que se ha llamado en nuestro sistema el deber de solidaridad contractual. El nivel de solidaridad contractual, o este principio, es una colaboración recíproca que genera dos objetivos. El primero, superar las circunstancias actuales que afectan la ejecución del contrato, y el segundo, adecuar el contrato a las realidades actuales. Lo que se debe hacer en este caso es explorar todas las alternativas para que el objeto del contrato, en lo que sea posible, se ejecute. Si yo me desentiendo del contrato, si yo dejo de tener canales de comunicación fluidos, ¿puede decir que yo voy en contravía del solidarismo contractual? La respuesta es sí. El gobierno nacional acaba de sacar un decreto, o hace poco sacó un decreto, en donde insta a las partes en los contratos de arrendamiento a que revisen salidas para el pago de los cánones de arrendamiento. Si yo, por ejemplo, dejo de pagar el canon, no me comunico de la situación, no tengo canales fluidos, voy en contra de ese solidarismo contractual. Pese a que está amparado en una ley, la ley no está diciendo que usted debe dejar de pagar los cánones de arrendamiento, sino que en virtud del solidarismo contractual, que creo que este es el ejemplo más palpable, las partes deben reunirse y explorar nuevas alternativas para el pago de los cánones. También, en este mismo caso de los contratos de arrendamiento, tampoco le es dable al arrendador exigir el pago del canon sin tener en cuenta las consideraciones de cada caso en particular. ¿Sí? Estamos viendo cómo la falta de solidarismo en dos partes de un mismo contrato puede haber a que haya responsabilidad contractual. Finalmente, digamos, y que esto lo había querido hacer, a modo de síntesis, podríamos decir que hay situaciones en las que se agrega un contenido obligacional en contrato en virtud de la ley. Que el COVID-19 es un detonante de obligaciones que se pactaron expresamente en la ley. Y que la situación actual hace que se refuerce el principio de buena fe con tres componentes: la prohibición del abuso del derecho, el deber de diligencia y el solidarismo contractual. En este último punto quería dejar una discusión, me queda un minuto, una discusión abierta en la que considero que, por ejemplo, se debe entrar a estudiar con mayor rigor las pólizas de pago de los cánones de arrendamiento. Es decir, si yo como arrendatario no quise pagar los cánones de arrendamiento pudiéndolo hacer, ¿esto detona y hace exigible la póliza? Dejo el cuestionamiento abierto. Yo considero, en mi opinión personal, que en efecto lo detona, y una cosa es que en las pólizas se consagre el caso fortuito y la fuerza mayor como eximentes para que la póliza cubra estos casos, y otro muy diferente en donde, por ejemplo, un supermercado que actúa con normalidad se excusa y no quiere cumplir con sus obligaciones de pagar el canon. ¿Puede el arrendador exigir el pago? Es decir, ¿puede exigir la póliza? Esa es una pregunta que dejo abierto, y como lo dije, dentro de mi opinión personal, creo que sí. Agradezco la atención prestada y la mejor de las suertes.